Buenos días, los saluda David Mendoza y pues un último video al respecto de esta variante. Estamos estudiando la defensa francesa, la siguiente variante, después de 4E6, de 4D5, eh, el blanco defiende el peón con el alfil. Y bueno, vamos a dar otra opción. En este caso, las primeras jugadas son parecidas. Capturamos aquí, atacamos al alfil que está indefenso. El alfil se retira en la mejor diagonal posible. C5, seguimos golpeando. Después de caballo E2, aquí Alexander Grischuk cambia. Y bueno, también hay que mencionar que en esta partida le gana esta partida a Magnus Carlsen, ni más ni menos, en esta variante. Esta ya habíamos indicado que después del cambio con dama y capturar con dama, el blanco se queda de esta manera, se queda pues dominante y con una gran ventaja, eh, aunque no lo parezca. Pero bueno, aquí lo que hizo Grishuk fue mejor. Caballo de B a D7. ¿Para qué? Para dejar a la dama expuesta en el centro y ayudarse a simplificar. Aquí Grishuk jugó caballo de B a C3 y ahora con ganancia de tiempo podemos atacar a la dama. Esta dama tiene diferentes lugares a los cuales retirarse, pero ninguno va a impedir que posteriormente el caballo salte a E y sea inevitable el cambio de este alfil de casillas blancas del blanco. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si en este caso jugase el blanco, retirase la dama a H4, caballo E5 y el negro asegura quitarle al blanco la pareja de alfiles. Pues hay muchas retiradas de la dama. Por ejemplo, otra podría ser dama D3 y bueno, podemos hacerlo inmediatamente, aun cuando eh, el blanco pueda cambiar las damas, pero el alfil no se escapa y esto garantiza al negro que tenga un juego más sencillo. Otra posible retirada podría ser después de alfil a C5, dama a C4, por ejemplo. Dama a C4, pero después de dama B6, aun cuando existe caballo A4, pues después de este jaque y alfil a D2, que sería un error, pues si se sigue alfil por F2, jaque, y pues el rey después de capturar pues se pierde aquí la pieza. Es decir, se recupera con ganancia de un peón. Bueno, tenemos que estudiar esto a fondo. En la partida, la dama se retira a F4 y pues evidentemente sigue defendiendo el punto perdónenme, sigue defendiendo el punto del salto del caballo, perdón, aquí en E5, pero lo que va a jugar ahora el negro es lo siguiente. Sigue desarrollando piezas. Tenemos después de 9 jugadas las mismas piezas desarrolladas y ambos reyes están listos para enrocarse, pero lo interesante aquí es que después del enroque se sigue alfil a D6 atacando una vez más a la dama y apoyando de esta manera al caballo en E5. Ahora sí, a donde se retire la dama pues viene caballo E5 y se garantiza que el negro gana la pareja de alfiles, es decir, se queda con la pareja de alfiles. Entonces, después de alfil a G5, ya aquí podríamos capturar en este momento, pero Grischuk estaba un poco mejor preparado después de primero H6. Bueno, realmente todavía no amenaza, pero prepara la jugada. El alfil se salva solo temporalmente y después del enroque pues se tiene ya que entregar uno de los dos alfiles de esta manera. Alfil por F6, dama por F6, provocando el cambio de damas y después de que se retira, eh,
todas las casillas de invasión de la torre están cubiertas por los alfiles. Entonces, bueno, también hay que decir que aquí, además del enroque, también podría hacerse o provocarse el cambio con torre a G8 y después de estos cambios, pues se logra que el negro obtenga la pareja de alfiles. Entonces, bueno, después del enroque, aquí siguió el enroque. Después del enroque, pues ahora sí se está provocando el cambio. Capturamos con la dama para provocar los cambios, nos atacan el alfil, lo defendemos. Y ahora vamos a ver cómo remata, cómo poco a poco Grichuk logra hacerse con la ventaja y después con el juego. Y es muy interesante porque también el final al que llegó también es muy interesante para ver un tema que ya habíamos explicado, que es las casillas críticas. Después de G3, torre a B8, la secuencia es perfectamente encontrada por Grichuk y ejecutada. Después de caballo B5, A6 para atacarlo, el caballo se retira, B5, B3, torre a B6 correctamente, buena, caballo por C8, torre por C8 y de acuerdo al Stockfish, aquí tiene una ligerísima ventaja Grichuk contra nada menos que el mejor jugador del mundo al momento, que es Magnus Carlsen, al menos por rating. Después de C3 para defender este peón que estaba siendo atacado, ya que pues se está también amenazando F5, como este es el caso, el alfil se retira, para eso fue la jugada G3, para poder retirar con seguridad a este alfil. Entonces ahora Grichuk inicia un ataque minoritario por el flanco dama para lograr una ventaja en este lado. Torre D2 para poder doblar sus torres, alfil F6, apuntando ya a este peón de C3 que está atrasado, torre de F1 doblando las torres. Y ahora, ¿qué creen que jugó aquí Grichuk? ¿Qué deberá jugar? Bueno, pues sigue su ataque minoritario a través de A4 para debilitar el peón y crear, una casilla débil enfrente de él, como es típico. Pero bueno, después de este cambio ya su ataque minoritario está en movimiento y ahora aprovecha aquí Grichuk para iniciar otro ataque, deshacerse de un peón aislado a través de H5 y H4. Después de torre de 6, pues no importa, cambia las torres el negro, avanza el peón para crear esa debilidad y sin importar que después de H por G3, F por G3, perdón, caballo de 3 libera este ataque sobre el peón de C y al final terminan los peones centrales del negro terminan siendo más efectivos que los dos peones con los que se queda el blanco. Bueno, aquí atacan el caballo, pero Grichuk tenía ya bien calculado todo. Después de caballo C5, parece que después de torre B8, jaque, el rey se esconde de este jaque. Torre C8, parece que el caballo va a ser clavado posteriormente con este peón y se va a ganar la pieza, pero todo estaba calculado porque después del jaque, torre por G3, jaque, rey H2, el caballo llega a tiempo para defender a la torre y estos dos peones de Carlsen son más débiles que los peones centrales o son menos efectivos que los peones centrales de Grichuk. Entonces, bueno, y mencionando además que son 3 peones contra 2 y pues más débiles. Entonces, después de esto, pues finalmente Magnus Carlsen logra defender este peón, pero inmediatamente Grichuk avanza su peón. Esto fue cuidadosamente calculado, ya que muchas veces el peón avanza de más y termina siendo capturado, pero en este caso está muy bien apoyado
por ejemplo, después de esta jugada, torre B4, alfil a D3 para atacar al caballo, pero todo esto estaba, como les digo, debidamente calculado. Alfil por E4, F por E4, rey a G3, y después de esta captura, si bien es cierto que el rey termina capturando este peón, bueno, podría terminar capturándolo, pero decide no hacerlo para poder detener al peón, pues ya es un final ganado. Y lo interesante es que llegamos a un final en el que aplicamos el principio, el tema, el tópico de las casillas críticas, porque por ejemplo después de torre a F2, rey a H5, rey por E4 amenaza con capturar de alguna manera este peón de F3, pero el rey negro va a defender este peón y además amenaza con llevar su rey a G y a G3 amenazando a la torre. Y después de torre F1, F2 y ya está completamente ganado el negro. Aquí Magnus Carlsen jugó H5 y aquí con este peón amenaza pues ir a coronarse, pero aquí Grishuk jugó rey a G3 y Magnus Carlsen se rindió. Y pues aquí lo interesante es que también podría capturar el peón y sin temor a rey a E3. ¿Por qué? Porque aquí está, si recuerdan el tema de las casillas críticas. ¿Cuál es la casilla crítica? Vamos a decir que se captura el peón y se cambian las torres. ¿Cuáles son las casillas críticas de este peón de E6? Pues si lo recuerdan del tema que vimos de finales, las casillas críticas de este peón E3 son estas tres, las que están un par de casillas enfrente de él. Esas eran, si ustedes recuerdan, las casillas críticas, y lo que dijimos en ese tema es que si el rey negro ocupa una de esas tres casillas, el juego está ganado, y eso pues lo hace muy fácil de calcular, por lo que después de rey a G4, torre por F2, torre por F2, rey por F2 y rey a F4, el rey negro llega a las casillas críticas y por lo tanto está ganado. Este final, pues los invito a que vean este video, se los voy a dejar aquí al final del video, les voy a dejar la liga para que vean y recuerden este tema de las casillas críticas. Bueno, pues esto es todo por este tema. Vamos a empezar a ver pues otras variantes. Posiblemente veamos una variante más de las que son poco comunes, y después de ello vamos a ver ya pues variantes más difíciles. Variantes más difíciles, quizá no para principiantes, pero espero que entendamos los conceptos, y también pues no es para todos los gustos, como por ejemplo la variante Winawer de la defensa francesa, o también ver otras variantes de la defensa, de la variante Tarrasch de la defensa francesa. Bueno, entonces los espero pues en el próximo video.